la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 5 de octubre del año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. También se incorporan con nosotros a partir de las 9 de la mañana el canal Teleuniverso, que es el canal 29, y el canal 24 de Santo Domingo. Así es que buenos días a todos, al igual que a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, en nuestras anotaciones para el día de hoy, la reunión del Comité Central del PLD y los preparativos del Congreso Vidó Medina, el desvelo de los archivos definitivos del caso Odebrecht, el intento de una reforma fiscal por debajo de la mesa y la reacción del presidente ante la indignación popular. Esos son los temas que tenemos anotados en el día de hoy. Pero previamente, permítame pues lamentar el hecho de que el director del periódico Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, a partir del 20 de octubre, pues ya no estará en esas responsabilidades. Entonces, él ha anunciado su retiro. Hoy lo publica el propio Diario Libre. Esto del retiro de su director, Adriano Miguel Tejada, que seguirá vinculado al mismo grupo, ya en otras responsabilidades, etcétera. Eso es lamentable. Es lamentable, digo, todo el mundo tiene derecho ya, después de un trabajo de tantos años, a tomarse ya otras etapas de la vida, a disfrutar de otras cosas en un ambiente menos estresante que el que supone el seguimiento diario de un periódico y de un país, y etcétera. Pero en los momentos en los que está viviendo el país, esa cabeza muy bien amueblada, y no me estoy refiriendo ni a los muebles de su oficina ni a los muebles de su casa. Esa cabeza muy bien amueblada de Adriano Miguel, pues es sumamente necesaria en un momento como este que está viviendo la República Dominicana. Es decir, una persona con la formación de Adriano Miguel, pero con esa capacidad de resumir las ideas, de comunicar las cosas con belleza, con profundidad y con mucha sabiduría. Eso en un momento como este se hace más necesario que nunca para un país como el nuestro, y lamentablemente no tendremos ese aporte importante. Entonces, para el país, la verdad es para lamentarlo. Incluso para el país, para la sociedad, para el propio gobierno del presidente Luis Abinader, aunque él no tenga nada que ver con el gobierno del presidente Luis Abinader, el hecho de que una cabeza de la influencia de Adriano Miguel en una etapa como esta, pues salga de un medio, es también un vacío que el gobierno pudiera sentirlo en estas circunstancias. Bueno, son las 7:05. Vámonos pues a los temas que tenemos en nuestra agenda. El primero que citamos fue la reunión del Partido de la Liberación Dominicana ayer en su Casa Nacional. Se reunió el Comité Central del Partido
de la Liberación Dominicana, una reunión muy concurrida, muy participativa y democrática, porque los PLDistas del Comité Central lograron ayer lo que quieren los PLDistas a todos los niveles: expresarse, ser escuchados, ser tomados en cuenta, ser parte del proceso de transformación de ese partido, no instrumento, sino parte del proceso de transformación de ese partido. Y eso se verificó en el día de ayer en esta reunión del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana, que duró prácticamente 4 horas. Duró esta reunión del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana. El licenciado Juan Temito Clesmontaz hizo una exposición excelente sobre la situación actual en términos de la macroeconomía y de la economía y de la situación mundial. Excelente. Juan Temito Clesmontaz es sin duda alguna, independientemente de que genere antipatía o simpatía en algunos, es sin duda alguna uno de los políticos más actualizados que tiene este país, mejor edificado sobre la situación que vive el mundo y también la que vive el país, y sobre las ideas más actuales en boga. Entonces ayer hizo esta exposición que sirve de marco interesante, también en términos del tipo de oposición que hará ese partido, etcétera, etcétera. Por otra parte, entonces, se produjo la escogencia de 2 miembros que representarán al Comité Central en la comisión organizadora del Congreso, Vidó Medina. Ahí, pues, hay que felicitar a José La Luz, que fue escogido ampliamente por sus compañeros del Comité Central, prácticamente no, en la primera votación, porque hubo varias votaciones, pero José La Luz fue escogido en primera votación porque el nivel de votación alcanzado, que fue el más votado, pues ya lo escogían automáticamente. Entonces, como eran 2, se repitió la votación para que quedara claro el panorama, y además porque daba una oportunidad más democrática de votar, porque ya había gente, por ejemplo, que habían votado por José La Luz. Si se va a una ronda y ya yo no tengo en el medio a José La Luz cogiéndome votos, por ejemplo, entonces ya ahí hay más justeza para que nos escojan entre los 2 que quedamos, porque ya mucha gente queda libre de volver a votar. Entonces, ahí se produjo la escogencia de Telma Eusebio y José La Luz. No seleccionados, sino escogidos democráticamente con la votación del Comité Central de su partido para representar al Comité Central del partido en este Congreso José Joaquín Vidó Medina. Son grandes los desafíos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, y tiene que dar señales reales de que es un partido que está en un proceso de renovación, que es un partido que busca introducir cambios importantes. Y entonces esta fue muy buena señal la que ocurrió en el día de ayer en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. No puede decirse que hubiera una intervención del presidente Medina. Él habló sobre un tema muy puntual, específico, para hacer una sugerencia, pero no, digamos, una exposición
Central, que esa estuvo a cargo del presidente del partido, Juan Temístocles Montaz. Eso fue lo del Comité Central en el día de ayer del Partido de Liberación Dominicana. Por otra parte, hay un acontecimiento muy importante en relación con el juicio Odebrecht. Hasta ahora, pues los archivos definitivos de las personas que en principio habían sido acusadas en el expediente Odebrecht, que luego fueron excluidas, y fueron excluidas porque no se reunieron las pruebas para sustentarle una acusación, a pesar de que en las declaraciones iniciales, cuando el Procurador General de la República de entonces, Jean Alain Rodríguez, hizo su presentación pública, dijo que habían pruebas suficientes para sustentar los expedientes de cada uno de los que allí estaban. Después hubo de admitir que en estos casos no habían pruebas suficientes para someterle a la justicia. Y entonces estas personas fueron objeto de un archivo provisional que después se tradujo en un archivo definitivo como parte de el derecho a la defensa de los que se mantienen encartados. Hasta ahora hubo la solicitud de conocer de esos archivos. Yo tengo derecho a saber por qué si fulano estaba conmigo en este expediente y en principio de él se dijo lo mismo que de mí, que habían suficientes pruebas para sustentarme un expediente, yo tengo derecho a saber en base a qué se produjo el archivo de ese caso. Eso yo creo que es importante y es parte del debido proceso. Es parte del debido proceso. Siempre sostuve en relación con ese expediente que no era un expediente que estaba bien sustentado, porque es un expediente que está basado en unas delaciones supuestamente premiadas, pero no hay un interrogatorio a los supuestos delatores, y ninguno de esos delatores es preciso, sino que son delatores que dicen que ellos se suponen que como Perencejo tenía amistades con Sutanejo, tal vez, pues Sutanejo recibió algún soborno, pero pruebas adicionales para establecer qué tipo de soborno recibió, etcétera, no la hay. No la hay. He visto a mi querido amigo Víctor Díaz Rúa ahora en sus ataques a Juan Temístocles Montaz decir que Temo admitió que recibió recursos. Bueno, de lo que Temo habló fue de algo que no está en el expediente Odebrecht, porque en el expediente Odebrecht no están las aportaciones de campaña. Ese no es el juicio que se está haciendo en Odebrecht, porque si estuvieran las aportaciones de campaña, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fuera pequeño para conocer de los encantamientos, y no el espectro político, nadie estuviera libre de estar ahí, nadie con funciones importantes, de luego, con roles importantes, estuviera libre de estar encantado en Odebrecht. No, él no habló de soborno nunca. Él habló de aportes electorales, de aportes puntuales electorales, que eso no es el juicio de Odebrecht, porque eso no estaba prohibido en la República Dominicana. Entonces, pero ya concretamente en el tema del soborno, ¿no? Las pruebas ahí escasean. Probablemente las mismas reflexiones que terminó haciendo la Procuraduría para archivar definitivamente los casos que archivó, las tenga para haber archivado otros casos. Y yo creo que hemos hablado bastante de cada uno de esos casos y de las acusaciones, y la verdad es que son cosas que en definitiva ahí no se sustentan. Pero vamos a ver ahora el impacto
que tiene digamos, el desvelo de estos archivos. Entonces, señores, miren, vamos a hablar de este tema que tiene varias aristas. Tiene varias aristas en lo que tiene que ver con el intento de una reforma fiscal por debajo de la mesa y la reacción que ha tenido el presidente Abinader frente a la indignación que esa situación ha despertado. Acuérdense que hice una advertencia el pasado jueves y todavía no estaban los detalles que se habían mantenido, estos detalles en silencio, se habían mantenido ocultos porque se convocó un consejo de ministros y eso lo dijimos y empezamos a alertar, señores, pero qué extraño que se convocó un consejo de ministros, se aprobó el presupuesto, dieron el monto, pero no dieron detalles. No dieron detalles de eso. Bueno, el jueves, en base al único detalle que estaba, hice una advertencia y decía, bueno, son unos magos, adelantaba, son unos magos porque están haciendo una proyección de ingresos para un año de crisis como el año 2021, similar a un año que no era de crisis como el año 2020, aunque sí se convirtió por el coronavirus en un año de crisis. Entonces, advertía sobre eso, que había una sobreestimación de los ingresos y que había que ver cómo eso iba a poder sustentarse. Al día siguiente, el viernes, el detalle en el que quise hacer énfasis es el que la gente le ha dado menos importancia, porque la gente le ha dado más importancia a los detalles que van a su bolsillo. Pero hay detalles que no van al bolsillo de la gente, que después van a terminar haciendo tanto daño como los que sí van al bolsillo de la gente. Y son cosas totalmente inexplicables. Señores, pero ahí hay una proyección de los ingresos que se van a alcanzar por las ventas de unos activos del Estado. Y yo no sé cómo diablos se hizo la valoración de esos activos del Estado, con qué alegría se hizo la valoración de esos activos del Estado. Yo sí he observado un proceso que la palabra adecuada sería hasta abusivo, de deprimir, digamos, el valor de activos importantes del Estado. Y me he quejado de asociar los activos del Estado a la palabra liquidación, que cuando ustedes la buscan en la disposición que adoptó Macarrulla, que va un día y plantea que se van a vender activos de empresas del Estado, de las que el Estado es parte, que son las empresas de Fomper y Punta Catalina. Y entonces, al día siguiente, publica una disposición en la que forma una comisión de liquidación y en esa comisión de liquidación incluye el nombre del Fomper. ¿Usted sabe qué es lo que se está haciendo cuando se incluye el nombre del Fomper en una comisión liquidadora? Cuando la palabra liquidación se asocia a los activos del Estado. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo? Que nosotros vamos a liquidar nuestros activos, por ejemplo, en Enjaina, porque eso es Fomper, no es otra cosa, que nosotros vamos a liquidar nuestros activos en Itao, que nosotros vamos a liquidar nuestros activos en Molinos de los Amas. ¿Usted no cree que es abusivo? Porque a una empresa de él,
Él no la liga al vocablo liquidación a la hora de poder establecer el posible precio futuro de una empresa. Al vocablo liquidación, que todo el mundo sabe que en cualquier bien transable implica venta por debajo del costo que tenga, implica venta desesperada, venta deprimida, lo que el pueblo llama venta de vaca muerta. Señores, pero eso está publicado, búsquenlo, que se creó una comisión y se incluye el FOMPER, pero ustedes no entienden que cuando se incluye el FOMPER, no es el FOMPER, sino son los 22 millones de activos, 22 mil millones de activos que tiene el Estado a través del FOMPER, lo que están asociando a la palabra liquidación, a la palabra vaca muerta. Entonces, bueno, he insistido en esto porque la gente se ha indignado más porque le están hablando y de manera sorpresiva de que, bueno, vienen unos impuestos, están impuestos a los salarios. Hemos perdido empleo en casa donde trabajaban 3, probablemente está trabajando 1, están trabajando 2. El que quede trabajando, si tiene un umbral de ingreso, impuesto a salario de Navidad, impuesto a las ventas por internet, impuestos. ¿Qué pasa? Que tú pagas un impuesto sobre la renta por los beneficios que tú obtienes, que eso iba en una escala de un 25 o 29%. No, ahora si por casualidad llegaste a un poquito más de umbral en esta etapa de crisis, también te estamos acechando para darte otro palo. Porque, etcétera. Señores, y esta gente, no es que son solo unos magos. Yo no sé con qué se puede comparar el hecho de que se les haya ocurrido intentar meter una reforma fiscal por debajo de la mesa sin socializarla. Meter una reforma fiscal por debajo de la mesa. Yo no sé. Y bueno, son expertos. Dijeron, no, vamos a hacer esto. Como esto es jueves, hay poco impacto los viernes, incluso el mismo jueves en la noche. Me cansé de buscar la carta en la que se introducía el proyecto. No la encontré para poder ver los detalles y después pues empezaron a aparecer estas cosas sueltas que estaban contenidas en este proyecto de reforma fiscal que yo no sé, miren señores, yo creo que somos dichosos porque aquí estamos en una etapa en que nadie quiere descomposición, nadie que piense en el país quiere descomposición de la situación, pero eso que hicieron es para provocar una situación prácticamente de levantamiento de la gente. Entonces, frente a esa situación, cuando el presidente ve que hay un desborde de rechazo a esa cuestión, no importa que la trataran de meter por debajo de la mesa, colándola un jueves para que viene, que fin de semana, no, el fin de semana fue que la gente se indignó de verdad y empezó a cuestionar todo eso. Entonces el presidente reacciona y da una serie de explicaciones. Entonces, en esas explicaciones, el presidente vuelve a repetir el que encontró las arcas vacías, que le dejaron las arcas vacías. Bueno, vamos a empezar por las arcas vacías en relación con este argumento. Es decir, yo estoy metiendo estos impuestos porque me dejaron las arcas vacías. Pero esos impuestos no tienen que ver nada con el presupuesto del 2020, absolutamente nada con el presupuesto del 2020. Entonces, yo creo que
la comunicación, venga de donde venga, y más si viene del jefe del Estado, tiene que ser para educar, tiene que ser para informar, para orientar a la gente. Señores, ¿qué es lo que se está en discusión en estos momentos? ¿Qué es ese bendito proyecto que se ha enviado al Congreso? Ese bendito proyecto que se ha enviado al Congreso es la ley de presupuesto del año 2021. Esa ley de presupuesto del año 2021 está basada en las expectativas de ingresos por concepto de cobros de impuestos, por concepto de préstamo, y ellos lo dicen también que por concepto de venta de activos y de cualquier otro ingreso que pudiera generarse, pero está hecha en base a las expectativas de ingresos del 2021. Eso no tiene que ver nada con lo que haya ocurrido en el 2020. Usted escucha opiniones tan alegres que hay gente que es capaz de decir, de pararse y decir, no, mire, esos impuestos se están planteando porque se robaron el dinero. Se robaron el dinero. No, el dinero del 2021 no se lo han podido robar ni los funcionarios del PRM, que son los que están más cerca de ese dinero. Ni los funcionarios del PRM se han podido robar las expectativas de ingreso del 2021 porque eso no ha ingresado. Entonces, nadie se lo ha podido robar, por eso no ha ingresado. Estamos hablando de las expectativas de ingresos del 2021. Eso no tiene que ver nada con situaciones que podemos debatir con anterioridad. Nada que ver con eso. Es el presupuesto del 2021. Entonces, está en base a eso, a las expectativas. Y eso, desde luego, está en cumplimiento de lo que plantea en ese sentido la propia Constitución de la República. La propia Constitución de la República lo que plantea sobre ese tema. Artículo, vamos a ver, qué es lo que nos dice la Constitución sobre el tema que estamos debatiendo, que es el tema que tiene que ver con el presupuesto del 2021 o el presupuesto del año que se trate, que se discute antes. Vamos a ver, estoy buscando el artículo concreto de la Constitución. Aquí lo tengo. Artículo 233. La elaboración del presupuesto corresponde al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público son compatibles con la capacidad de pago del Estado. Es decir, cuando yo te digo a ti y te estoy intentando decir que yo estoy haciendo esto y colocando estos impuestos porque supuestamente me dejaron las arcas vacías, te estoy diciendo, tú eres un estúpido. Porque yo no te estoy explicando que lo que yo estoy discutiendo son las expectativas de ingresos que nadie se ha podido robar, que nadie se ha podido llevar, que nadie ha podido disponer de ellas porque no se han generado. Entonces, una cosa no tiene que ver nada con la otra. Nada con la otra. Es decir, ninguno de esos impuestos tienen que ver nada con lo otro. Porque me está hablando de una situación, naturalmente. ¿Qué es lo que sí tiene que ver? La crisis. Eso sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese año va a ser un año de crisis. Como ese es un año de crisis, ese año tiene las expectativas de ingreso también asociadas a esa crisis. Y ya eso es otra cosa, pero no que el cuentecito de que no, eso es decirle estúpido a la gente. Tú eres un estúpido, tú no sabes qué es lo que estamos discutiendo. Yo te puedo decir a ti que mi problema es que me dejaron las arcas vacías, pero coño, qué malditas arcas vacías. Usted me está hablando del presupuesto del 2021. Entonces, por otra parte, en el tema presupuestario, para que hablemos ya de más corto tiempo,
de más corto tiempo, porque el tema de que me dejaron las arcas vacías podía justificarse cuando el presidente introduce un presupuesto complementario. ¿Por qué introduzco un presupuesto complementario para terminar el año? Porque no tengo los recursos suficientes para terminar el año e introduzco un proyecto de presupuesto complementario. Pero ya de que apruebo el presupuesto complementario, ya no hay arcas vacías. ¿Y cómo es que están vacías las arcas si se cogieron 3.800 millones de dólares para terminar el año prestado? 3.800 millones de dólares. No están las arcas vacías. Lo que pasa es que a la gente hay que decirle que los ingresos del Estado, el dinero del presupuesto no está en un cajón, que lo tiene el gobierno. Es decir, no hay un cajón donde esté guardado. Estamos en octubre, el dinero de noviembre no está en un cajón. Ni el dinero de octubre está en un cajón. El dinero de octubre y lo que se va a pagar a final de octubre está sujeto a los ingresos y a las expectativas de ingresos, a las recaudaciones que se van a hacer durante este mes. Y en base a eso es que se calcula el presupuesto. ¿Qué fue lo que pasó entre el gobierno pasado y este gobierno? ¿Qué cambio hubo en la cuestión presupuestal? Bueno, el gobierno pasado, a propósito de las arcas vacías, dejó un presupuesto complementario. Lo que pasa es que el presupuesto complementario del gobierno pasado decía que los ingresos se iban a caer por 94.000 millones de pesos, que esa era la estimación en la que iban a disminuir los ingresos. Las autoridades del presente gobierno dijeron, no es en 94.000 que se van a caer los ingresos, es en 156.000 millones que van a descender los ingresos. Entonces, desde luego, no me da una proyección presupuestaria que se hizo en base a un descenso de los ingresos de 94.000 millones, porque yo entiendo que es de 156.000 millones el descenso en los ingresos. Entonces, cuando se dice que se ha dejado dinero, se está hablando de las expectativas que tú tenías de recaudaciones en lo que quedaba del tiempo de ese presupuesto complementario, en cómo tú entendías que se iba a reflejar la crisis en eso, en esa magnitud, y sobre esa base tú hiciste una planeación complementaria. Pero como el gobierno que llegó consideró que esa planeación presupuestaria no era suficiente, hizo la propia. Pero ya después que tú hiciste la propia, aprobaste la propia, ¿de qué arcas vacías hablas? ¿De qué arcas vacías hablas? Porque tú resolviste ese problema. Tú resolviste ese problema. Para eso fue que buscaste 3.800 millones de dólares. ¿Para qué? Para resolver las situaciones. Que bueno, el gobierno anterior no tenía el dinero de combatir el COVID. Ningún gobierno en el mundo lo tenía. Se presenta la situación de COVID, toda la crisis que ella entraña, y entonces hay que articular una ingeniería para hacerle frente a esa situación, y entonces eso tiene de particular que tú no lo podías hacer moviendo recursos de un lado para otro, que habría sido la forma más fácil de hacerlo. Bueno, se me presentó una crisis, yo tenía planeado hacer estos gastos allí, estos gastos aquí, déjame trasladar eso para acá. No lo podía hacer porque al caerse los ingresos, tampoco el dinero que yo tenía para otra cosa estará disponible, porque estaba proyectado en base a unos ingresos que se cayeron. Entonces, le toca hacer una ingeniería para crear unos planes sociales y auxiliar a la población que se va a más de 3 meses de reclutamiento, de confinamiento, etcétera, etcétera, y desarrollan una ingeniería para eso, pero no la desarrollaron sobre la base de la abundancia, porque eso no estaba previsto para nadie. No estaba previsto para nadie. Entonces, bueno,
al que llega le toca también desarrollar su ingeniería para esos fines. Y sobre todo si lo que entiende que le han dejado no es suficiente, como lo entendió. Pero repito, ya usted resolvió ese problema, porque usted podía hablar de arcas vacías y le puede repetir el cuento de que las arcas están vacías a quien ignore que se hizo un presupuesto complementario y que ese presupuesto complementario incluyó 3.800 millones de dólares adicionales. Entonces, aquí no hay arcas vacías. Aquí no hay arcas vacías. Ni para terminar el año, y menos aún se puede hablar de ellas para el año próximo, porque las expectativas de ingresos están desarrolladas sobre un año que todavía no lo hemos vivido. Cambio y fuera.